Sean todos bienvenidos a la sexta conferencia Anáhuac NRM Comunicaciones, Perspectivas Turísticas para México. Esta conferencia es presentada por los posgrados de la Facultad de Turismo y Gastronomía. Los posgrados son la Maestría en Gestión de Destinos Turísticos, Maestría en Dirección de Negocios Gastronómicos y el Doctorado Internacional en Turismo. Agradecemos el apoyo de diversos organismos y empresas para la realización de esta conferencia, especialmente a NRM Comunicaciones, Grupo Presidente, Amadeus, Aeroméxico, con la colaboración de la Organización Mundial del Turismo y Mundo Cuervo. Para dar inicio a este evento, me permito ceder la palabra al maestro Jorge Fabre Mendoza, vicerrector académico de la Universidad Anáhuac México, Campus Sur. Muy buenos días, licenciado Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo, don Edilberto Huesca, presidente del Consejo de Núcleo Radio 1000 Comunicaciones, don Carlos Boheller, secretario ejecutivo de Relaciones con los miembros y director regional para las Américas de la Organización Mundial del Turismo, licenciado Braulio Arzuaga, director general de Grupo Presidente, don Pablo de la Hoz, country manager de Amadeus, distinguidos integrantes de la industria turística, queridos miembros de la comunidad de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, señoras y señores, una vez más, y como ya es una tradición de inicio de año, el sector turístico de nuestro país acude a esta cita en la que la Universidad Anáhuac refrenda su compromiso con la sociedad y confirma su liderazgo en materia turística en ocasión de la realización de la sexta Conferencia de Perspectivas Turísticas organizada por los programas de posgrado de nuestra Facultad de Turismo y Gastronomía. Por segunda ocasión en esta modalidad en la que sincronizamos este foro académico con el programa noticioso Enfoque Primera Edición. Ciertamente en esta edición el país enfrenta un escenario por demás retador e inédito en muchas vertientes. A las dificultades económicas producto de un entorno enrarecido se suma un legítimo descontento social ensombrecido por actos injustificables de violencia. La incertidumbre, producto de la inminente inauguración del nuevo gobierno estadounidense, agrega un ingrediente incómodo y preocupante a la ecuación. Es evidente que no habiendo soluciones fáciles, contar con información y a partir de ella tener un espacio para la reflexión y la preparación estratégica, como el que se abre el día de hoy, es por demás propicio. No es momento para lamentaciones. Los tiempos difíciles nos obligan a sacar lo mejor de nosotros mismos y la mayor parte de quienes están reunidos en este salón comparten una posición privilegiada a pesar de la adversidad. ¿A qué me refiero? Pues al hecho de que la actividad en la que estamos inmersos, el turismo, ha demostrado ser al paso del tiempo estructuralmente resistente. Como se debatirá a lo largo de esta jornada, a pesar del entorno retador del turismo mexicano, marcha bien nuestra industria y tenemos condiciones para este paso y, por supuesto, esto no es fruto de la casualidad ni de un proceso de generación espontánea. Tiene que ver con el esfuerzo conjunto que realizan los empresarios del sector, las diversas instancias gubernamentales, la dependencia que usted encabeza, señor secretario, pero sobre todo la dedicación y la entrega de millones de mexicanos que están en las trincheras atendiendo el día a día de las necesidades de los turistas de manera profesional y hospitalaria, contribuyendo a que nuestros visitantes nacionales y extranjeros confirmen que los destinos turísticos mexicanos siguen siendo una espléndida opción al momento de la toma de decisiones sobre el uso del tiempo libre. No querría dejar pasar la ocasión para llamar su atención sobre el hecho de que este año, como seguramente será comentado en los trabajos que ustedes desarrollarán esta mañana, ha sido declarado por las Naciones Unidas como el Año Mundial del Turismo Sustentable. Creo que Carlos Boheller nos hablará de este tema en su intervención seguramente. Este afortunado pronunciamiento es un espléndido recordatorio de que el desarrollo turístico de nuestro país tiene que darse en clave de sustentabilidad, en un acuerdo de equilibrio entre las tradicionales tres dimensiones que han dado esta condición: la sustentabilidad ambiental, la económica y la social.
Comprendiendo y estando de acuerdo con la importancia de estas tres dimensiones, no quiero dejar de invitarlos a reflexionar sobre la posible existencia de otros ángulos en este tema de sustentabilidad. Por ejemplo, quedó manifiesto en la Conferencia Mundial de Peregrinaciones de la OMT en el 2014 en Santiago de Compostela, en la que se reiteró un posicionamiento sobre la sustentabilidad también espiritual en el fenómeno turístico. Y ya que andamos en estos terrenos, me parece que el Año Internacional del Turismo Sustentable es una magnífica ocasión para invitarlos a repasar la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, que trata del cuidado de la casa común, la tierra. En su parte inicial se apunta: Mi Señore, alabado seas, mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Agrega, sin embargo, que esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La reflexión que propone el Papa es de la mayor importancia y para honrarla nuestra Facultad de Turismo y Gastronomía llevará a cabo diversas actividades para su análisis y divulgación a las que nos permitiremos invitarles en el transcurso de este año. En esta lógica, la actividad que hoy nos convoca es un gran ejemplo del compromiso de la Anáhuac con el turismo y de cómo entendemos nuestra labor para su atención en la vida universitaria, tanto en la formación como en la investigación y en la difusión de la ciencia. Sin querer extenderme, voy a enumerar algunas tareas de nuestra facultad en dos aspectos que me parece importante compartirles. Por un lado, el fortalecimiento de nuestros programas de posgrado en esta materia, recordando que precisamente esta conferencia es presentada por ellos. El Doctorado Internacional en Turismo, que este año recibirá su cuarta generación, la Maestría en Gestión de Destinos Turísticos, que impartimos de manera semipresencial conjuntamente con la Organización Mundial del Turismo, que iniciará también su cuarta promoción, y la Maestría en Dirección de Negocios Gastronómicos, que desarrollamos en alianza con Le Cordon Bleu, que arrancará su quinta generación. Por otro lado, les hemos entregado en el registro 2 muestras de los trabajos de investigación que realizamos al amparo de las cátedras fundadas para tal efecto. Una cátedra con la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, que inicia su cuarto año, y la otra cátedra con el Consejo Nacional Empresarial Turístico, que ha llegado ya a su séptimo año de vida. Finalmente, me gustaría hacer una serie de reconocimientos para quienes nos ayudan para que esta conferencia sea una realidad. En primer término, nuestra gratitud para Braulio Arzuaga, director general del Grupo Presidente, y a su equipo. Como saben, con Braulio iniciamos en este mismo escenario este ejercicio de prospectiva hace 6 años ya. De igual forma, reconocemos y agradecemos la presencia del secretario de Turismo, que por segundo año consecutivo nos acompaña en la conferencia. El que esté presente el titular de la cabeza del sector es una muestra de una enorme generosidad que sabemos aquilatar. Muchas gracias, Enrique. Por supuesto que estamos en deuda permanente con don Edilberto Huesca, Germán Huesca y el invaluable apoyo de Leonardo Curcio, pues la transmisión del noticiero Enfoque Matutino desde la propia conferencia potencia sus alcances para beneficio de la industria turística mexicana. Por otro lado, por primera vez se suma a estos trabajos la empresa Amadeus y le agradecemos a Pablo de la Hoz, director de la firma en nuestro país, su confianza. Creo que uno de los grandes anuncios del día es la anuencia que nos han dado para fundar la beca Amadeus, que financiará el 50% de los estudios de un alumno, de entre los que habrán de iniciar ahora el doctorado internacional en turismo en este mes de julio venidero. Gracias, Pablo, muchas gracias. Agradecemos de igual forma al patrocinio y apoyo permanente que encontramos en Aeroméxico y en Casa Cuervo. También agradecemos al resto de nuestros ponentes y panelistas y sobre todo a quienes nos demuestran su confianza e interés en atender a nuestra convocatoria para asistir a esta sexta conferencia, que por cierto, por segunda ocasión, se replicará el próximo viernes en Cancún. Quiero realizar un reconocimiento muy especial por la inmensa generosidad de la Organización Mundial del Turismo para con la Universidad de Anáhuac. Carlos Bogeler ha viajado especialmente para estar presente el día de hoy con nosotros, lo que por sí mismo prueba el apoyo que recibimos siempre de la Secretaría de dicha agencia especializada. No obstante, para valorar en su justa medida la dimensión de este apoyo, debo decir que Carlos estará en nuestro país menos tiempo del que le toma realizar los vuelos de ida y vuelta desde Madrid. Llegó anoche y regresa hoy mismo. Muchas gracias, Carlos,
y por tu conducto nuestro agradecimiento al doctor honoris causa de la Universidad de Anáhuac, Taleb Rifai, secretario general de la OMT. Pues muchas gracias a todos y mucho éxito en la conferencia. Muchas gracias por sus palabras, maestro Jorge Fabre. Solicitamos atentamente hacer uso de la palabra y hacer la declaratoria inaugural de esta conferencia al maestro Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo. Con eso, muy bien, muy bien. Gracias, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estaba buscando mi relojito, por ver si no lo encuentro para no pasarme de tiempo. Aquí está. Muchas gracias a todos ustedes, muy buenos días y sobre todo, antes que nada, agradecerle al vicerrector la invitación, como lo hiciera también el año pasado, saludar también a mi amigo Braulio, agradecerle también a Francisco Madrid la invitación y el constante trabajo conjunto en el que estamos siempre unidos. También saludar a Carlos y también agradecerle su esfuerzo por estar aquí en México, como dice, estas horas, y que también con el gusto de estar con ustedes el día de la mañana, a los secretarios también aquí presentes de Turismo de los Estados y sobre todo a ustedes, muchas gracias por estar aquí en este evento tan importante y del cual me gustaría pues hacer una breve presentación. Entiendo que después también estoy invitado al panel, entonces pues entro de lleno a lo que les quería yo compartir. Creo que, como lo dijo ya el vicerrector, aquí estoy yo, perdón, como lo dijo ya el vicerrector, realmente está viviendo el turismo uno de sus mejores momentos. Y creo que es importante resaltar dos cosas, que está viviendo uno de los mejores momentos de su historia, pero que también no siempre es así, y no siempre ha sido así. Entonces, que realmente tiene que ver con las buenas políticas públicas, con el extraordinario esfuerzo del sector empresarial, pero que también tenemos que seguir haciendo todos un enorme esfuerzo para que siga teniendo el momento que tiene para alargarlo y para consolidarlo como uno de los sectores más importantes de la economía. Hoy en día, y creo que me adelanté, pero hoy en día pues, el turismo representa el 8.7 del PIB. Al inicio de esta administración empezó en 8.4, ya vamos en 8.7 y vamos seguramente ganando participación de mercado en la medida en que siga creciendo más que algunos otros sectores de la economía. Aquí vemos cómo, por ejemplo, está creciendo por arriba de la economía, pero ese crecimiento se ha venido dando recientemente y aquí sí se ve un desarrollo muy importante. Vemos, por ejemplo, son los últimos 5 trimestres en los que tiene un crecimiento por arriba del resto de la economía y tiene un tamaño, por ejemplo, más grande que del sistema financiero, más grande que el sector de la minería, incluyendo la parte del petróleo. Venía escuchando hace un momento a Francisco Madrid en el radio y comentaba que en términos brutos de ingresos, el año pasado habremos llegado, cálculos de la Anáhuac, cálculos de ellos, cerca de los 19.600 millones de dólares de ingresos, por arriba de los ingresos brutos de las exportaciones petroleras. Ya para qué hablar de los ingresos netos, en donde ahí sí el turismo tiene una aportación neta como de 7.600, esos todavía son las cifras del 2015, ahora habrá que ver cuáles son estas del 16, cuando el petróleo tiene más bien ya una aportación neta negativa de menos 10.000. Entonces, bueno, ¿y qué es lo importante de todo esto al final del día? Que esta actividad económica lo que está generando es empleos para los mexicanos, porque no hay que perder de vista que lo relevante es que estemos buscando sectores económicos que generen empleos dignos, bien pagados, para una población que sigue creciendo al ritmo de cerca de 1 millón de mexicanos cada año que están buscando nuevas oportunidades de empleo. Bueno, aquí está la cifra que yo les decía, que todavía son cifras del 2015, esperemos ahora ya poder cerrar las de este año, pero se ha convertido también en la tercera fuente generadora neta de divisas, y esta yo creo que siempre fue una de las intenciones también de apostarle a este sector y se ha venido consolidando de manera más evidente. Y todavía más obvio con la caída, en el caso mexicano, tanto de la plataforma petrolera como del precio del petróleo. Entonces, los dos fenómenos han incidido
para que ahora más bien seamos un país que está importando más de lo que está exportando y por eso el efecto neto es negativo, cosa que no ocurre obviamente con el tema del turismo. Las cifras que también estamos manejando, falta obviamente cerrarlas, es que estimamos que llegamos el año pasado a los 35 millones de visitantes del exterior, lo cual sería una cifra récord, una cifra histórica, nuevamente romperíamos el récord. Y otra vez yo soy siempre más cauto, yo hasta que no sale el número no lo digo, pero se parece que podríamos estar otra vez avanzando cuando menos un número más en la tabla de los países más visitados del mundo. Al inicio de esta administración empezamos el número 15, y ahora somos el número 9 y existe la posibilidad de que pasemos al número 8. Entonces realmente es impresionante tener un avance de ese nivel en un tiempo tan corto. Yo mismo me adelanté, son cerca de 11 millones de personas más las que hemos crecido en 4 años en términos de número de visitantes. Esto representa el número de visitantes cuando menos de 3 o 4 países latinoamericanos que son visitados cada año, y eso es lo que marginalmente nosotros hemos crecido. Aquí vean las tasas de crecimiento cómo se han acelerado, mientras que a veces en 6 años crecíamos en 2 millones de turistas, ahora en 4 años hemos crecido en cerca de 11. Otra cifra importante, por ejemplo, la que ya decía, lo que es más relevante no solamente es cuántas personas nos visitan, sino cuánto gastan. Eso es lo que tiene que seguir siendo una preocupación de todos nosotros. Y en ese sentido también, bueno, vamos a andar según las cifras, repito, que aquí están manejando y que ya les estoy adelantando, cerca de los 19.600 millones de dólares. La verdad es que yo en lo personal pienso que en el tiempo tendríamos que estar siendo la segunda fuente generadora, después de la industria automotriz. Ya estamos por arriba, obviamente, del petróleo, pero las remesas, contra lo que yo hubiera pensado, las remesas tendrían que estarse aplanando, cosa que no ha pasado. Las remesas todavía el año pasado crecieron a tasa cerca del 9%, andaremos quizá en 25,000 millones de dólares o por ahí de remesas, pero lo lógico es que con el tiempo esas remesas se estabilicen y lo que siga creciendo son los ingresos provenientes del turismo. Aquí también algunas cifras para evidenciar. En 6 años o en 5 años a veces crecíamos en 4,000 millones o en 400 millones y ahora en 4 años hemos crecido 6,000 millones de dólares en términos de ingresos provenientes del turismo. Algo que también es conveniente destacar y probablemente algunas de estas cifras ya las hemos platicado en otros foros, pero pues hay que destacarlo, hay que recordarlo. Nos llevó muchos años en donde la participación que tenía México de los viajes que tenían los norteamericanos en el exterior no rebasaba el 14%. Se ven ahí prácticamente hasta el año 2010, menos del 15%. Y ha sido en los últimos años donde ha tenido un crecimiento interesante, y esto quiere decir que de las preferencias de los norteamericanos cuando viajan al exterior, México está creciendo. Andamos estimando cifras cercanas al 18%, esto es de cada 100 viajes que hace un norteamericano fuera de su país, 18 de esos viajes están viniendo a México. Y si las condiciones no cambiaran, que eso es un tema que nadie puede decir que no cambien, porque si hay algo cierto en el mundo es que el cambio es la constante, pues deberíamos de seguir tratando de ganar participación de mercado y pongámonos como meta en un tiempo razonable, que cuando menos deberíamos de representar el 25% de los viajes de norteamericanos al exterior. Pero lo relevante en este sector es que lo hemos hecho al mismo tiempo en que nos estamos diversificando. Y eso es importantísimo porque yo creo que es hacia donde este país tiene que ir. Nosotros, si bien recibimos cada vez más norteamericanos, lo relevante es que los norteamericanos cada vez representan menos del PIB total de los que nos visitan del exterior. Y eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. En el año 2005, vemos, eran el 70% prácticamente de los viajes de los que llegan del exterior a nuestro país, y ahora andamos alrededor del 58, 10 puntos menos. Y yo me atrevo simplemente a poner sobre la mesa que nos pusiéramos como meta que los norteamericanos no representaran más del 50% de los viajes de los extranjeros que llegan a nuestro país. No porque ellos vengan menos, sino porque vienen muchos más de otros lugares y ahí es donde tenemos que apuntar. Vean también cómo ha ido cambiando un poco la tabla y es muy relevante ver cuántos países, por ejemplo, latinoamericanos están dentro de los 10 primeros visitantes a México. Eso también es relevante, creo que es algo en lo que tenemos que trabajar y sin duda de los temas también a ver es cómo crecemos más en los países asiáticos, cómo crecemos más en Europa,
otra vez, ¿cómo lo hacemos para que los otros mercados crezcan? Vean los ritmos, por ejemplo, a los que este año creció Argentina, o el año pasado, 20%. O veamos, por ejemplo, Alemania, seguramente ahí funcionó también el tema del año dual, recordar que tuvimos el año dual con Alemania, seguramente lo hicimos mejor e incidió. Y bueno, tienes países por otro lado como Brasil, que por la situación económica han caído, o Canadá, que de alguna manera se estacionó, tema en donde también tendremos que trabajar. Pero siempre decimos y siempre hablamos primero del turismo internacional, yo creo que es una tendencia, un hábito, pero realmente el turismo más importante es el que hacemos los mexicanos. El 85% del valor del consumo que se hace en nuestro país lo hacemos los mexicanos. Y la verdad es que eso es muy afortunado, porque quiere decir que este sector puede depender mucho de lo que nosotros hagamos. Este es de los sectores en donde somos menos vulnerables a lo que pasa en el exterior y depende mucho más de lo que hagamos nosotros. Y en el entorno en donde ahora nos encontramos, creo que es ahí donde también nos tenemos que focalizar. Y por eso creo que es particularmente importante el lanzamiento que hiciera el presidente el año pasado del programa y del movimiento, diría yo, de Viajemos Todos por México, porque eso tiene que acabar siendo un tema más bien cultural, que nosotros siempre prefiramos primero viajar por nuestro país, conocer los diferentes destinos, ver qué es lo que tenemos, porque además cuando estamos viajando por el país, estamos haciendo economía y estamos generando bienestar y derrama. Son cerca de 89 millones de viajes de mexicanos, los que están, digamos, de llegadas de mexicanos a cuartos de hotel en nuestro país el año pasado, y si a eso le sumamos los 137 millones también de llegadas a destinos extrahoteleros, son más de 220 millones de viajes de mexicanos en nuestro país el año pasado. Ese es el tamaño de la fuerza del turismo y eso es lo que también está explicando. Creo que si no me falla la memoria de las cifras, para que nos demos una idea, en términos de crecimiento de visitantes del exterior, crecimos por ahí del 8-9%. En términos de divisas generadas, crecimos al 10%. Y en términos de turismo interno, al 4%, cuando la economía está creciendo al 2 y algo. Entonces, es un sector que está creciendo, repito, por arriba del resto. Y vuelvo a insistir, ¿qué lo explica? Lo explican varios fenómenos y coincido con lo que dijo el vicerrector, esto no es producto de la casualidad, no es producto de la casualidad, es producto, yo creo que de buenas políticas públicas y la verdad de un sector empresarial, desde los más grandes hasta las pequeñas empresas, un sector empresarial muy competitivo. Es lo que yo creo que aquí se combina y al final del día pues está dando buenos resultados. Tenemos, por ejemplo, más rutas de avión internacionales que llegan a nuestro país, más rutas domésticas que nos permiten conectarnos cada vez más. Y eso es algo que, por ejemplo, se va a acelerar con el convenio bilateral que firmamos con Estados Unidos. Tan solo yo sé que en el caso de Southwest, que es la línea que me viene ahorita a la cabeza, pues hay 3 rutas nuevas tan solo de Los Ángeles a 3 distintos destinos de nuestro país. Y así muchas líneas, o ahora por ejemplo la alianza, ya ahora sí la alianza entre Aeroméxico y Delta, pues también va a tener una serie de impactos importantes. Entonces una es la conectividad. La otra es un sistema financiero que sí le está prestando al sector, porque a diferencia de otros años y de otras épocas donde se repliegan, aquí sí tienes un sistema financiero, tanto la banca de desarrollo como la banca comercial, prestando. Y porque se construyen en México entre 12 y 15 mil habitaciones anuales, y para eso necesitas financiamiento, y para una marina, y para una carretera, y para un campo de golf, y para comprar nuevos aviones, pues necesitas financiamiento y ese financiamiento está existiendo. Y destacaría yo, por ejemplo, tan solo del año pasado, programas como el de Mejora tu Hotel, que es entre Bancomext, en este caso, el que lo está apoyando, y tan solo en lo que lleva del año, ya no me sé la última cifra, pero al cierre del año pasado ya había colocado más de 1,000 millones de pesos, sobre todo una hotelería mediana, todavía no la pequeña. Y también cerramos el año pasado con un programa de Conéctate al Turismo, en este caso con Nacional Financiera, que está enfocado a mejorar los restaurantes, apoyar la cadena de valor, sobre todo a la pyme y también a la industria del transporte. O sea, de lo que se trata es de apoyar toda la cadena de valor que está alrededor del sector turismo y en este caso está ocurriendo también a través de los bancos. No me extiendo más porque también en teoría no debería de pasarme más, pero estamos también enfocados, y esta parte es muy importante, en conectarnos más. Miren, hay una frase, o alguien me mandó por correo, que
Steve Jobs definía que ser creativo no es más que conectar. Y la verdad es que yo creo que si hay un sector en México que conecta, es exactamente el turismo. O sea, lo que se trata es conectarnos, en el caso del turismo, conectarnos con el mundo, y yo diría en el caso del turismo, conectarnos con nosotros mismos. Y en los tiempos que vivimos, en los tiempos justamente, en los retos que tenemos hacia adelante, que nada más refiero hacia el final, como lo dijera ayer el vicerrector, pues de eso se trata, de cómo nos conectamos quizá de manera diferente con el mundo, pero más importante, cómo nos conectamos con nosotros mismos, y una de esas maneras de conectarnos es el turismo. En el caso del programa Viajemos Todos por México, que apenas es un programa, digamos, de reciente creación, un movimiento, bueno, los primeros resultados son alentadores. En lo que fue la primera temporada de mayo-octubre, veamos los crecimientos que han tenido lugares como San Miguel Allende, Valle de Bravo, Tequisquiapan, crecimientos que andan a veces en el 20 o casi el 30%. No podemos atribuirle al movimiento necesariamente todo ese crecimiento, pero el generar una mayor conciencia de la ventaja de viajar por nuestro país, sin duda debe tener un impacto importante. Aquí también son unas primeras estimaciones de lo que pudieran ser crecimientos, y vemos que el año pasado, en la temporada baja tuvo un crecimiento muy superior al de temporadas bajas de otras partes del año. Ayer me juntaba para varios temas con el gobernador de Yucatán, y si no me falla la memoria, me decía, nuestra temporada de noviembre, que es normalmente, no, era septiembre, porque siempre es septiembre la temporada más complicada, dice, ha sido de las mejores. No, me dijo, a ver, tuvimos en Mérida el noviembre o septiembre más alto de los últimos 13 años, a tal punto que ahora nuestra preocupación es cómo mejoramos los índices de Semana Santa, que normalmente es temporada alta. O sea que sí está habiendo a lo largo de todo el país un crecimiento muy impresionante. Seguimos muy focalizados también en ir contribuyendo a mejorar la profesionalización de los destinos, de los servicios, porque al final del día, siendo una industria de servicio, sobre eso tenemos que seguir trabajando. Destacar, que también lo hizo el vicerrector, pues que estamos cada vez nosotros más inmersos en el tema de la sustentabilidad. Creo que fue muy relevante la participación y el liderazgo de México en esta COP13, en donde por primera vez estuvimos presentes los sectores de turismo, pesca, agricultura y forestal, para incorporar la visión de sustentabilidad en nuestras políticas. Y esa fue una innovación de México, estuvimos ahí presentes, y simplemente decirles que creo que ese es el enfoque en el cual tenemos que seguir hacia adelante, porque creo que todos tenemos conciencia de que es a través de la conservación de nuestra naturaleza y de nuestra cultura como potenciamos el turismo, pero también es el turismo como se generan recursos para conservar la naturaleza y para conservar también nuestra cultura. Yo qué les diría, para no ya abusar más, yo les diría, y no me adelanto todo porque este viernes tenemos un evento en Los Pinos, en donde el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, va a hacer una exposición, viene a entregar los resultados de un estudio de la OCDE precisamente sobre las políticas públicas del sector turismo. Entonces yo no me quiero adelantar a lo que también de alguna manera ahí se va a decir y lo que nosotros sobre el tema queramos también comentar. Pero lo que señalaría es que el mensaje general es que yo creo que el turismo está viviendo justamente uno de sus mejores momentos. Es importante decir que a este sector, como a otros sectores en la economía de nuestro país, le está yendo muy bien. O sea, a este sector le está yendo muy bien, pero le está yendo muy bien al sector financiero, le sigue yendo muy bien al sector automotriz, le sigue yendo muy bien al sector exportador, el sector agropecuario. Pero sin duda este es uno de los sectores donde le está yendo muy bien. Y que tenemos que seguir enfocados, que tenemos que seguir haciendo buenas políticas públicas, que tenemos que seguir en un diálogo constante con el sector empresarial y trabajando juntos como socios, para seguir abordando todos aquellos temas que nos permitan tener un país muy competitivo y destinos competitivos en materia turística. Que tenemos que estar viendo las tendencias del mundo, valorarlas, porque luego es muy fácil cuando veo uno frases, dicen, es que la tendencia ahora es esta. Bueno, a ver, dame números. La tendencia son 2, son 4, son 100, ¿cuánto es la tendencia? Pero estar viendo cómo se va moviendo el mercado, y creo que lo relevante, como lo hemos dicho en otros casos,
es qué de lo que el mercado quiere y pide nosotros tenemos y podemos ofrecer. El mensaje fundamental, creo que del documento de la OCDE, y en ese me quedo, es cómo complementar nuestro exitoso modelo de sol y playa con otros modelos complementarios para llevar más turismo al interior del país. ¿Por qué? Porque hoy en día cerca del 80% de los viajes al exterior se concentran en 5 destinos turísticos. Entonces, ¿de cuál es el reto? Y siendo el turismo tan eficaz en términos de desarrollo, en términos de generación de empleo, en términos de combate a la pobreza, pues está muy fácil lo que hay que hacer como meta, es llevar más turismo al resto del país. Y entonces de lo que se trata es de ese turismo que quiere el mundo, qué tiene cada uno de los destinos y cómo desarrollar producto diferenciado por destino. Ese es hacia las tareas, hacia donde hay que ir, y es complementar el exitoso modelo que tenemos con más turismo para el resto del país. Una alusión por último a los temas, digamos, de la coyuntura. Yo creo que nos ha hecho falta en el gobierno, y ahí hago una autocrítica, nos ha hecho falta explicar el tamaño del reto que enfrentamos como país. ¿Sí? Entonces, si nosotros empezamos a ver medidas y medicinas, pero no nos explican el tamaño de la enfermedad, entonces me inconformo contra la medida, me inconformo contra la medicina, porque no sé el tamaño de la enfermedad o del reto que enfrento. Este país hace 35 años cambió de modelo económico para hacer frente a una crisis muy dramática y también para incorporarse a las tendencias del mundo de ese entonces, que era una economía más abierta, más globalizada, más integrada. Y entonces México se abrió al mundo, repito, para hacer frente a una crisis, pero también se abrió el mundo para tomar nuevos modelos de crecimiento y motores de crecimiento. Y lo hizo muy bien, lo hizo muy exitoso. Tan lo hizo exitoso que pasamos de exportar 50,000 millones de dólares en el año 80 a más de 250,000 o cerca de 300,000 el año pasado. Tan lo hizo bien que ahora, en lugar de exportar 70% de petróleo, el 90% de nuestras exportaciones son manufactura. Tan lo hizo bien que nos volvimos el sexto productor de vehículos en el mundo y el cuarto exportador, el primer exportador de refrigeradores, el primer exportador de pantallas planas. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que ese modelo es el que está siendo cuestionado, sobre todo por la economía más grande del mundo. De ese tamaño es el reto, que el modelo económico que hemos adoptado, por lo menos una parte de ese modelo, ese es el que está siendo cuestionado. De ese tamaño es el reto. Entonces, lo que creo que es muy importante es que asimilemos, pues, de qué tamaño es el reto que tenemos que enfrentar, cuáles son entonces los cambios que quizá como país vamos a tener que llevar a cabo y que asumamos en ese sentido cuáles son las medidas que tendremos que tomar. Creo que de esa manera no estaremos cuestionando medida por medida, sino que más bien pensemos cuáles los caminos a seguir. Y un poco la reflexión que yo hago es que no está en duda la meta, no está en duda la meta. Lo que tenemos que revisar es el camino. No está en duda la meta. No está en duda la meta, que la meta debe ser que este país debe convertirse en un país desarrollado en esta generación, en los próximos 20, 25 años. Pero como siempre ha ocurrido, ante el cambio de circunstancias, el cambio de estrategias. Y en esa es en la que tenemos que debatir, en esa es en la que tenemos que platicar, de eso es de lo que tenemos que estar atentos. ¿Qué tanto nos está cambiando el mundo o es más discurso? Pero si está cambiando, ¿cómo nos adaptamos? Yo creo que ese es el reto que tenemos por delante en esta generación y ese es el reto que tenemos en los próximos par de años. ¿Qué tanto nos va a cambiar el mundo? ¿Qué tanto ajustamos nuestra estrategia? Pero no está cambiando la meta y eso es algo muy importante. Y creo que había una frase que también alguien me mandó, que obstáculo es aquello que ves cuando dejas de ver la meta. No nos enfoquemos en el obstáculo, enfoquémonos en la meta y hagamos los ajustes correspondientes. Y sin duda uno de los sectores que nos puede dar más millaje y que nos puede seguir ayudando a alcanzar ese México desarrollado es precisamente en el que están ustedes involucrados, que es el sector turístico. Muchas gracias, muy buenos días.
Entonces ahora lo que me toca antes de pasar al panel es, siendo las 9:20 horas, se declara o declaro formalmente iniciados estos trabajos de la conferencia de la ANAHUAC y de NRM, Perspectivas Turísticas para México, deseando que sea una muy buena oportunidad para reflexionar sobre las metas alcanzadas, pero sobre todo que también sea un muy buen foro para analizar y para platicar de las acciones a seguir, para seguir consolidando al turismo como uno de los principales motores de nuestra economía. Muchas gracias.